Hola, en este tutorial vamos a revisar el ejemplo de la simulación de la transferencia de calor en una tubería donde se encontraban dos flujos de agua a diferente temperatura. Vamos a analizar los resultados para definir en qué situaciones podemos utilizar una condición de contorno de simetría con el objetivo de hacer o crear una geometría con menos elementos y que vamos a obtener una solución en un tiempo de cómputo mucho más corto. Entonces vamos a observar este caso que ya teníamos resuelto, en donde por este lado está entrando agua a 4 grados centígrados y por encima está entrando agua a 60 grados centígrados. Las dos corrientes entran en la tubería, se mezclan y salen a una temperatura promedio entre las dos corrientes. ¿Cuándo podemos aplicar la condición de simetría? Vamos a realizar algunas observaciones sobre estos resultados y vamos a ver, a definir cuándo lo podemos hacer. Voy a parar un poquito aquí. Bueno, aquí estamos observando líneas de corriente y en color también la pared mostrándonos la distribución de temperaturas. Vamos a apagar un momento las líneas de corriente y vamos a mostrar aquí un plano que nos muestre la distribución de temperaturas. Voy a desmarcar la pared y me queda el plano. Ven que tenemos este plano aquí, este plano que nos está mostrando aquí la distribución de velocidad en el plano XZ. Lo podemos ver aquí que para la variable velocidad, este plano, si ustedes observan bien, todo lo que pasa en la mitad, si hacemos un corte longitudinal por este plano, lo que pasa en el lado izquierdo también está aconteciendo en el lado derecho. Tenemos una condición de espejo aquí. Ustedes ven que este lado izquierdo, si lo vemos aquí vamos a verlo desde el eje Y, aquí. Si ustedes ven aquí en el lado derecho es igual al lado izquierdo, prácticamente igual. Miremos qué pasa con las temperaturas en ese mismo plano. Estamos evaluando velocidad, miremos la temperatura. Miren que la temperatura también se comporta como un espejo. Lo que pasa en el lado izquierdo está pasando prácticamente igual en el lado derecho. Esto lo podemos ver aquí cualitativamente en color, pero si nosotros queremos tener una certeza de que hay una simetría, podemos remitirnos y, por ejemplo, crear una línea y ver la distribución de temperaturas en esa línea. Para eso vamos aquí a insertar la ocasión línea. Aquí nos aparece línea 1, le damos OK, yo aquí ya creé mi línea. Vamos a crear una línea, voy a decir que aparezca aquí. Aquí creé una línea con este método de 2 puntos. Mi tubería es de 0.025 de diámetro, entonces lo creé. Aquí marcamos, simplemente hacemos la unión de 2 puntos, punto 1 y punto 2. Entonces mi línea, según la creación de la geometría que hicimos, está en estos dos puntos, en el menos 0.0125 hasta el 0.0125. En el eje Y estamos en el 0, 0, porque nosotros creamos la geometría aquí centrada sobre el eje Y vamos a irnos a una profundidad aquí de menos 0.09 en el eje Z hacia el fondo. Entonces la línea aparece ahí. Ahora yo puedo, para observar cuantitativamente esa condición de simetría, esa condición de espejo, puedo irme a una gráfica. Vamos a crear una gráfica. Para eso vamos aquí en insertar y le decimos aquí insertar chart. Y aquí entonces me va a crear un chart que yo voy a definir aquí. Yo ya marqué algunas cosas, pero aquí en general vamos a crear un chart de la forma XY, de línea XY. En Data Series podemos darle nombre o no si queremos. Yo le di el nombre aquí a esta serie, le di el nombre de T. Y aquí en la fuente de datos yo le voy a decir que vamos a trabajar sobre la línea 1. Vamos a definir la temperatura sobre la línea 1 que acabamos de crear. En el eje X va a estar esta variable por default, chart count, es como la distancia que tenemos ahí de la geometría. Y en el eje Y vamos a poner nuestra temperatura. Le damos a aplicar y nos crea entonces esta línea. Esta es la distribución de temperaturas sobre la línea que acabamos de crear. Entonces ustedes pueden ver
y verificar que también se presenta cuantitativamente esa condición de simetría, esa condición de espejo. Lo que pasa en esta mitad izquierda está pasando en esta mitad derecha. ¿Qué quiere decir una condición de simetría? Que la derivada de la variable que estamos evaluando, en este caso temperatura, aquí en este punto medio, que vamos a definir como a dónde queda la condición de simetría, en el punto medio, la derivada de la temperatura en este punto con respecto a x es 0. Ustedes lo pueden ver aquí. Hay un desplazamiento casi horizontal aquí. O sea, la temperatura no está variando en este punto. La derivada es 0. Y eso lo podemos observar también con otras variables de interés. Por ejemplo, podemos verificar la presión. Miren que la presión también está reflejando una condición de simetría. La derivada de la presión aquí en este punto con respecto a x es aproximadamente 0. Igualmente, si evaluamos la velocidad, vemos también que tenemos una derivada 0 aquí en este punto que vamos a definir como de simetría, el punto central de nuestra geometría de simetría. Pero no necesariamente nosotros tenemos que rodar una simulación para saber que tenemos una condición de simetría en nuestro fenómeno que estamos analizando. Basta con conocer los fenómenos de flujo que podemos tener y desde un inicio del análisis considerar condiciones de simetría. Así, una estrategia para aplicar esta condición y hacer nuestra geometría más simplificada, con menos elementos, con menos volúmenes, una estrategia, por ejemplo, en este caso que tenemos aquí nuestra tubería diseñada en el eje central, si nos paramos aquí en el plano YZ, nosotros podemos extraer justo la mitad de esa geometría. ¿Cómo podemos hacer eso? Nosotros podemos pararnos en el plano YZ y vamos a crear un nuevo sketch. Es sketch 4 para mí. Y ese sketch 4 yo voy a hacer, en este caso, voy a dibujar un rectángulo que me abarque toda mi geometría. En cualquier parte, no importa las dimensiones de ese rectángulo, simplemente que abarque toda mi geometría. Creé el rectángulo, aquí está como sketch 4, y ahora lo que voy a hacer es sobre ese sketch 4, voy a crear una extrusión. Voy a crear un cuerpo y ese cuerpo va a ser mi herramienta de corte de la geometría. Entonces voy a extruir y voy a decirle aquí en geometría voy a aplicar sketch 4 y a una operación voy a decirle que la operación sea add frozen, que no me una ese cuerpo que voy a generar con mi tubería, add frozen, y una profundidad voy a decirle que ahí está en 30 milímetros. Para mí es suficiente para cortar mi geometría, que es apenas de 0.025, o sea 30 milímetros está bien, suficiente. Voy a decirle generar. Aquí al generarla entonces me va a crear un cuerpo más. Antes teníamos solo la tubería, ahora tenemos otro sólido. Ese sólido aquí está justo en la mitad, cortando la mitad. Está sobre la mitad pero aún no la ha cortado. Yo voy a utilizar una herramienta de corte, una herramienta booleana para crear ese corte. ¿Cómo hago eso? Entonces vamos a ir aquí a crear boolean y le voy a decir que la operación sea de subtracción. Mi elemento objetivo va a ser entonces la tubería y la herramienta que voy a usar va a ser el cuadro, el cubo que acabamos de generar. Me pregunta si debemos preservar la herramienta de corte. No, porque la herramienta de este cubo no hace, esa caja que acabamos de crear no hace parte de nuestro análisis. Entonces decimos que no y le damos generar. Ven ustedes entonces que tenemos justamente la mitad de la geometría. La otra mitad es un espejo. Aquí, en las condiciones de contorno que teníamos definidas, continúan siendo la misma. Entrada de frío, entrada de caliente por arriba, salida de frío aquí abajo. Y debemos tener una salida general aquí abajo, salida de las dos. Y la pared, que es nuestra condición de no deslizamiento. Ahora nos queda por definir este contorno que se nos creó ahora, que va a ser el contorno de simetría. Para eso entonces podemos seleccionamos esa cara, con clic derecho le damos Name Selection, aplicamos y le decimos que esa cara es simetría.
que va a ser una condición de contorno que vamos a definir después en el CFX Pre o en el Setup. Y le damos aquí generar. Listo, tenemos nuestra geometría lista para el análisis. Cuando pasemos a la malla, vamos a ver que se van a crear elementos, pues la mitad del número de elementos que teníamos en la geometría anterior, y eso implicará un menor tiempo de cálculo.